everybody. Let's get started. So, thank you very much for. Muchas gracias por la asistencia. También me gustaría darle las gracias a la Laboral por haberme invitado. Y me gustaría disculparme ante las intérpretes porque nos encanta utilizar palabras nuevas, inventarnos palabras nuevas. Así que, bueno, parece ser necesario inventarse nuevas palabras, así que a ver qué hacemos para intentar describir las cosas que van apareciendo. Me gustaría aprovechar la oportunidad de participar en el primer panel de esta conferencia para hablar sobre un problema o presentar una pregunta de una forma más abstracta, más filosófica, e intentar resumir los temas que creo que son clave para esta conferencia que desarrollaremos hoy y mañana. La cuestión sería, ¿qué es un objeto digital? O bien, ¿qué es lo que intentamos proporcionar acceso y conservar como una sociedad, Y básicamente, pues es una pregunta central, una de las preguntas centrales del proyecto de investigación del que formo parte. Así que me voy a referir a un artículo que vamos a publicar en junio, en First Monday. Y bueno, si todavía no se han suscrito a First Monday, es un buen momento de hacerlo. Mientras preparaba la presentación, pensaba pues en museos de arte, bibliotecas, museos, y bueno, la mayoría son edificios representativos, tienen un eslogan, una inscripción en la entrada, y pensaba que si yo fuera un arquivista digital, ¿qué inscripción le pondría yo al portal digital? Y tengo que admitir que, bueno, saqué de internet haciendo un pequeño cambio de lo efímero a la persistencia. Esto más o menos resume los temas y los problemas y los desafíos que como sociedad en general tenemos que resolver en cuanto al legado cultural, a la memoria, como hablaba Pau. Y es un tema esencial de nuestro proyecto de investigación, que es la naturaleza efímera de los objetos y la información digital. El impacto que tiene, incluso diría, nuestra necesidad de contar con estos objetos digitales para poder hablar de ellos no mañana, sino después de una década, de un siglo, pues es lo que nos mueve en este proyecto de investigación. Pues bien, empezamos primero pensando cómo se podría describir un objeto digital, qué es y cómo sabemos que es un objeto digital. Básicamente intentamos describirlo refiriéndonos a 4 atributos principales: su editabilidad, interactividad, apertura y capacidad de distribución. Así que voy a hablar de esos 4 atributos y después voy a pasar a intentar explicar por qué aparecieron estos atributos en los dominios digitales. Bien, editabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los objetos digitales son combinaciones de pequeños trozos que se pueden borrar, modificar, podemos añadir nuevos elementos. Por ejemplo, en un paquete de software se está actualizando constantemente si accedemos a Internet. Y el ejemplo principal de la editabilidad sería la Wikipedia. En la página de artículo de la Wikipedia hay cientos de personas que trabajan en el mismo artículo, todos lo van editando, van borrando, van modificándolo, todos debaten, a veces unos debates muy acalorados, sobre cómo describir pues un tema particular. Y en este sentido, la Wikipedia, un artículo de la Wikipedia nunca termina, nunca pasa a la imprenta, siempre se está editando, siempre se está transformando. El segundo, es bastante claro también, es la interactividad. Si pensamos, por ejemplo, en la última generación de los juegos de 3D, de juegos de ordenador, ayer jugaba con uno de los que están de las piezas de la exhibición, en el que se podía navegar por una ciudad y, bueno, ver distintos niveles de contaminación, y se iba generando en tiempo real, con lo cual estos objetos digitales nos permiten una exploración antropomórfica y una posibilidad de interactuar con el objeto. También se puede hacer con objetos materiales, pero no al mismo nivel.
El tercer atributo, la apertura, es un poco diferente que el de la editabilidad, porque lo que quiere decir la editabilidad es que modificamos el objeto en la manera en la que se pretendía, pero la apertura trata más de actuar como un hacker, es decir, hacer que podamos actualizar, podamos intervenir, siempre incluso con la tecnología más avanzada, siempre una manera de hackearla. Y, por lo tanto, los objetos digitales muchas veces se pueden manipular de formas para las que no habían sido preparadas. Y bueno, esto no siempre tiene por qué ser algo malo. Si pensamos, por ejemplo, en el trabajo de los hackers en el software open source, de código abierto, pues sabemos que ha precisamente evolucionado esta cultura de los hackers. Después, otro atributo es la capacidad de distribución, es decir, que hay la posibilidad de crear redes entre distintas fuentes, recursos, dispositivos, es decir, hay una interconexión, con lo cual, si pensamos en un documento hipertexto de la web, pues no tiene una frontera, no es una entidad en sí misma, siempre hay una frontera tan permeable que realmente pues se puede considerar que no existe. La cuestión es, lógicamente, cómo se desarrollan estos atributos y por qué están ahí. Esto se debe a que los objetos digitales están incluidos en lo que se llama una textura composicional. Es decir, un objeto digital nunca está ahí por sí mismo, siempre está implicado, integrado en otros objetos digitales, dispositivos. Siempre hay una interacción, un hardware, un software o peopleware, como decía Pau en su presentación. Por lo tanto, un aspecto de la textura composicional es lo que se llama la composición modular. Y si conocen el trabajo de Lev Manovich, seguramente encontrarán la referencia a esta cuestión, que es el hábitat de interacción entre objetos. ¿Y cómo se puede modificar un módulo sin que tenga mucho efecto en la ecología total del objeto en la que está incluido el objeto digital? Bien, esta es la interacción entre bits y bytes, es decir, básicamente podemos romper un objeto en su forma más fundamental, en sus componentes más fundamentales, que es el 0-1 o encendido-apagado o esa información binaria. Bien, el objeto digital básico, a nivel básico, se puede modificar a su nivel más fundamental, el nivel de ceros y unos. Con lo cual, la forma en la que los objetos digitales, bueno, se pueden llamar de otras maneras, lógicamente, hay otra terminología. La manera en la que los objetos digitales se suelen describir es como fluidos, amorfos, transfigurables, como nos gusta llamarlos a nosotros, generativos, efímeros, inestables. Todos estos intentos nos dan una impresión de la manera en la que intentamos aprender algo que realmente no está ahí, que no es muy fácil de identificar como un objeto. O bien, incluso podemos dar un paso más y comentar que los objetos digitales ni siquiera son objetos. Llamarles objeto es más un eufemismo que otra cosa. Una tradición, la que pues tenemos la costumbre de tratar con objetos, pero estos objetos digitales son más bien procesos. Su existencia se ha objetivizado, es simplemente una representación momentánea. ¿Qué queremos decir con esto? Pues rápidamente me gustaría hablar de cómo los objetos digitales se tratan en los motores de búsqueda y también en el contexto de los archivos. Y seguramente se habrán dado cuenta de que un objeto digital es algo que cualquier cosa que tiene que ver con tecnología de la información, con bits y con bytes. Entonces, si nos centramos en un motor de búsqueda, el objeto digital que produce o que emula está en la página de resultados de búsqueda. Esta página es una imagen momentánea de las operaciones y de los procesos subyacentes. Está ahí solo en un momento. En cuanto cerramos la ventana, ha desaparecido, y si la volvemos a abrir, ponemos las mismas palabras y se vuelve a crear esa página de resultados. Es decir, no tiene una existencia más allá de la interacción con él o la usuaria. Por lo tanto,
el único aspecto que es persistente y que está fijo es el algoritmo, el proceso y la operación. Si esto lo comparamos con una perspectiva del archivo de los objetos digitales, y voy a utilizar el archivo de Internet como ejemplo. No sé si todo el mundo lo conoce. Brevemente voy a explicar qué es el archivo Internet. Se creó en el 96 por Rooster Cale. Y bueno, hace muchas cosas, pero básicamente lo que hace es archivar la web, archivar Internet. Y en este momento pues está situado en Silicon Valley. El archivo Internet lo que hace es construir y crear un objeto digital que es como una instantánea de las páginas web, con lo cual archiva esas páginas web, esa instantánea. Porque la página web es simplemente una representación momentánea que nos permite el navegador. Para esta emulación de la página web y el navegador, pues el navegador es lo que se utiliza para poder interactuar con esa página. Esa instantánea que realiza el archivo de Internet es congelar esa página y transformarla en un objeto digital diferente, con lo cual es bastante distinto decir si hablamos del objeto en sí mismo, si estamos archivando la página web o si es una documentación de la página web. Es difícil distinguir entre estas dos cosas en el mundo digital, porque ambos son objetos digitales. Con lo cual, si lo comparamos con el motor de búsqueda, por curioso que pueda parecer, ambos hacen lo mismo, pero las razones por las que lo hacen es bastante diferente. El archivo Internet, su proceso de selección, es también un algoritmo de búsqueda, de motor de búsqueda, con lo cual, en cierto sentido, no llega al nivel de lo que de la experiencia social. No se puede archivar todo Internet y todas sus actualizaciones, con lo cual lo que acaba en el archivo es básicamente el algoritmo, y esto es lo que también hace Google. Lo que hacen es hacer una cosecha de todo el Internet y después lo acumulan, pero no queda ahí registrado en la base de datos. Simplemente el archivo lo que hace, por otra parte, sí que mantiene todo lo que recoge, con lo cual hay una instantánea, otra instantánea y otra instantánea de las páginas web, con lo cual creamos una línea temporal e introducimos el concepto de tiempo en Internet, que la mayor parte del tiempo pues es simplemente una representación momentánea en interacción con el usuario. Y la cuestión por la que lo hacen, pues lógicamente el motor de búsqueda es darnos la posibilidad de buscar algo, de encontrar algo. Y el archivo Internet trata más de preservar, de conservar y documentar la evolución de la web. Y también analizar la accesibilidad, es decir, no poder acceder solo al archivo hoy, sino pues la semana que viene, el mes que viene, la década que viene o el siglo que viene. Para hacerlo, lo que hacen es recrear la manera de recoger, si se le puede llamar así, es bastante diferente. Aquí vemos una instantánea en la página del archivo Internet de la primera versión beta de Google que apareció en la web del año 98, el 11 de noviembre. Aquí es como se interactúa como usuario. Podemos introducir el nombre del dominio, google.com, y ahí nos dan todas las instantáneas que existen, cuándo se tomaron. Pero, por supuesto, lo único que ve el usuario es el aspecto de esa página en el año 98, no es la página Google. Pues no podemos buscar nada. Simplemente es la disposición del aspecto de la página de Google. Puedo introducir una búsqueda, no es un problema, pero no se nos da ningún resultado. Y, sobre todo, no vamos a conseguir el resultado que conseguiría un usuario en el año 98, en aquel momento. Así que si vamos si pensamos que yo soy el archivero digital y esta
este logo de lo efímero a lo persistente, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los objetos digitales persistan o pervivan? Y, bueno, que parece que es algo necesario. La pregunta, y esto es lo más importante como sociólogos, intentamos utilizar investigar la tecnología, pero ver qué dice de la sociedad en la que vivimos, cómo cambia la sociedad y los objetos a través de los cuales creamos nuestra realidad social. Los objetos ya no son entidades fijas, sino que son operaciones tecnológicas. ¿Y qué quiere decir esto de los seres humanos? Que somos quien interactuamos con esos objetos amorfos y transfigurables, que simplemente son esas representaciones. Pues esa es la pregunta. Y bueno, los dejo con ella. Muchas gracias. Y ahí tienen la página web. Espero sus preguntas.